Ya se está conectando con el Facebook, un momentito. Buenos días. De parte del CICAP de la Universidad de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, Retos del nuevo modelo de contratación pública en materia de profesionalización, el cual tiene como objetivo conocer la importancia de la profesionalización de cara con la aprobación de la Ley General de Contratación Pública para mantener una capacitación continua al personal dedicado a la contratación pública y de esta manera se desempeñen las funciones en las proveedurías institucionales de manera idónea. En esta actividad nos acompañan el doctor Jaime Pinto Santiago, profesor en Derecho Administrativo de la Universidad a Distancia de Madrid, la licenciada Janet Leverich Earl, de la directora de la Dirección de Fiscalización de Adquisición y Registro de Bienes del Ministerio de Hacienda, y el máster Eduardo Rojas Gómez, profesor de la Escuela de Administración Pública en representación de la directora de la Escuela de Administración Pública. Vamos a dejar lo que es la moderación a cargo de la facilitadora Ana Marcela Palma Segura. Ella es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Público y egresada de la Maestría en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica. Es máster en Contratación Pública de la Universidad Castilla de la Mancha. Tiene más de 20 años de experiencia en el ejercicio profesional del derecho público y de la contratación pública, primero como funcionaria en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Contraloría General de la República. Actualmente es asesora jurídica externa, tanto de instituciones públicas como de pequeñas y medianas empresas. Es la directora de contenidos de la base de datos jurídicos MasterLex, contratación de la empresa MasterLex, y desde el año 2014 es una de nuestras facilitadoras, por supuesto, del CICAP, del programa especializado en contratación administrativa para la gestión pública, como también de distintos cursos cortos sobre contratación administrativa que se imparte en el CICAP de la Universidad de Costa Rica. Así que nuevamente bienvenidos y iniciamos con el conversatorio. Muchísimas gracias, Miriam. Agradecerle al CICAP por la grata invitación a participar en este conversatorio que se ha logrado coordinar al más alto nivel entre expertos sobre un tema vital para lograr la efectividad del nuevo modelo de gestión de las compras públicas en Costa Rica a partir de la promulgación de la nueva Ley General de Contratación Pública número 9986. Veo que se ha logrado integrar a nuestro conversatorio el doctor Orlando Hernández, nuestro director del CICAP, a quien también le doy la más cordial bienvenida. Don Orlando, no sé si quiere dar algunas palabras antes de iniciar oficialmente el conversatorio, por favor. Gracias, Ana Marcela. Un saludo cordial a las personas que nos siguen en este evento importante de discusión de lo que viene a ser la implementación de la nueva ley de contratación pública. Agradecerle a doña Janet la participación de ella en este espacio. Sabemos que con Hacienda hemos trabajado de la mano en otras ocasiones y que seguiremos trabajando precisamente para lograr lo que el proyecto de ley aspira a que se logre, ¿verdad? En este caso, en esta oportunidad, por el tema de la profesionalización, ¿verdad? De los funcionarios y funcionarias públicas en esta importante materia que sabemos que en los últimos meses ha sido de candela, ¿verdad? El tema de la contratación pública y que, pues por supuesto, el CICAP con su capacidad instalada ha venido trabajando por muchos años y que gracias a el conocimiento de personas docentes, como el caso del profesor Eduardo Rojas de la Escuela de Administración Pública, a quien le agradezco la participación el día de hoy, o el doctor Jaime Pintos de España, que ya estamos trabajando un programa experto en esta materia de compra pública con un fuerte componente internacional de buenas prácticas, que yo sé que va a ser de éxito para el país. Bueno, y doña Ana Marcela, que también ha trabajado ya con nosotros
en cursos cortos o programas especializados y que, por supuesto, está dándonos la mano en este tipo de actividades, que también van con el propósito del CICAP de la internacionalización, que conozcamos, como dije, las buenas prácticas y que podamos ir mejorando como país en estos indicadores que van de la mano. El tema de la contratación pública transparente, el gobierno abierto y la prevención de la corrupción, que es otro tema que tenemos que entrarle fuerte como país y que evidentemente pues los pasos se están dando y la academia, doña Janet, está para colaborarles, para aportar a que el desarrollo del país vaya por buen camino. Así que muchas gracias, que pasen buen día. Igual agradecerle a las personas que nos siguen en esta transmisión en Facebook Live y que igual consultan las transmisiones que ya hemos hecho en vivo. Muchas gracias y adelante con el conversatorio. Muchas gracias, don Orlando. Y bueno, darle los buenos días a la licenciada Janet Leverich, funcionaria, de la directora de la Dirección de Fiscalización de Adquisiciones y Registro de Bienes del Ministerio de Hacienda. Buenos días, doña Janet, un gusto tenerla Mucho con gusto, nosotros. gracias, buenos días. Un placer estar acá compartiendo con ustedes. Gracias. También los buenos días al doctor Jaime Pinto Santiago, profesor en Derecho Administrativo de la Universidad a Distancia de Madrid y abogado, quien nos acompaña desde España. Buenos días, doctor Pintos. Buenos días, buenas tardes aquí. Un placer estar con vosotros. Gracias por su compañía. Y buenos días también al profesor Eduardo Rojas Gómez, profesor de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Buenos días, Eduardo, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias también a todos los que nos acompañan a través de la transmisión del evento en el Facebook. Comentarles que en este conversatorio cada uno de nuestros panelistas hará su exposición sobre el tema de los retos del nuevo modelo de contratación pública en Costa Rica en materia de profesionalización, para lo cual contarán con 20 minutos cada uno. Posteriormente abriremos un espacio al finalizar las 3 exposiciones para comentar consultas de nuestros participantes y propiciar un intercambio de ideas y hacer algunas conclusiones. Yo quisiera arrancar el conversatorio señalando que, bueno, con la aprobación de la nueva Ley General de Contratación Pública, la Ley número 9986 en Costa Rica, publicada el pasado 31 de mayo en el Diario Oficial La Gaceta, lo cierto es que la evolución del régimen jurídico de las compras públicas en Costa Rica da un paso muy importante, da un paso en búsqueda de alinearse con principios generales, con parámetros y con mejores prácticas de lo que ya hoy en día se conoce como la contratación pública global. Y así es como vamos viendo que con esta promulgación de la nueva ley también empiezan a estar presentes en nuestra realidad conceptos asociados a, por ejemplo, contratación pública estratégica, contratación pública de innovación. También aparecen responsabilidades, obligaciones relativas a la incorporación de criterios socioeconómicos, de criterios ambientales en la redacción de pliegos de condiciones, con el objetivo de que las compras públicas trasciendan el mero proceso de abastecimiento de bienes, servicios y obras, que ya de por sí es bastante complejo y que al hacerse con recursos públicos, pues obviamente tiene una serie de responsabilidades asociadas. Y la idea que plantea la ley es trascender de ese proceso de abastecimiento para alcanzar a través de la contratación pública objetivos estratégicos asociados también a políticas públicas con una visión país. Esto sin duda aumenta el nivel de complejidad de la gestión de las compras públicas, que ya de por sí, con la entrada en vigor de una nueva ley, pues abrirá un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje, un proceso también o una etapa donde puede darse una inseguridad jurídica, lo que nos pone también en la palestra el tema de la profesionalización. Y hay que decir que la nueva ley no se olvida del tema de la profesionalización, todo lo contrario. Por primera vez vemos un capítulo dedicado a la profesionalización y establece responsabilidades puntuales y deberes y competencias tanto para la autoridad de contratación pública, órgano que nace también con la nueva ley,
como también para la Dirección de Contratación Pública, que será el órgano rector y quien ejecutará y tendrá a cargo el diseño de la estrategia de profesionalización. También hay que puntualizar que la ley nos advierte que el personal que desempeñe funciones en proveedurías institucionales deberá ser idóneo, para lo cual serán sometidos a procesos periódicos de capacitación, y se habla de acreditación de las unidades de compra y obviamente de personal idóneo. Con lo cual todo esto nos abre una serie de retos que para el SICAP lógicamente son retos interesantes, que van en línea con la labor que ya lleva a cabo desde el año 2009 con nuestros programas especializados en contratación administrativa y con diversos cursos cortos dirigidos tanto a funcionarios públicos como a empresarios y personas del sector privado, y por eso estamos hoy aquí. Es un gusto para mí iniciar el conversatorio dándole la palabra al doctor Jaime Pintos Santiago, porque él tiene una amplia experiencia en la materia y nos puede permitir ampliar nuestro espectro de análisis con respecto a lo que supone la profesionalización. El profesor Jaime Pintos Santiago es doctor en Derecho, es abogado experto en contratación pública, socio director de la firma Jaime Pintos Abogados y Consultores, profesor acreditado de Derecho Administrativo en la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, director del título universitario de especialista en contratos públicos, director del título propio de experto en gestión de los fondos de recuperación europeos Next Generation de la Unión Europea, director del título propio de experto en contratación pública comparada en Derecho de la Unión Europea, español y dominicano, director del Grupo de Investigación Contratación Pública Estratégica Integral y de la cátedra del mismo nombre. Es además coordinador nacional en España de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, REDICOP, miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, FIDA, funcionario de carrera en excedencia de los 4 cuerpos o escalas de la función pública, cuenta con 2 monografías, más de una veintena de capítulos de libros y más de un centenar de publicaciones científicas en revistas de impacto nacional e internacional, y además es un reconocido conferencista en el mismo ámbito. Bienvenido, don Jaime, y le doy la palabra. Cuenta usted con 20 minutos para su ponencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, el agradecimiento es mío, es un honor estar hoy aquí, no son palabras vacías, es cierto, es así. Felicito a la iniciativa, en este caso del CICAP, a la Universidad de Costa Rica, evidentemente al empuje que también la moderadora que nos acompaña, doña Marcela, ha hecho al efecto para que esto sea una realidad, por supuesto al personal técnico que está detrás, en este caso Miriam Sanabria, y como no también a la dirección del CICAP, al doctor Orlando que antes nos acompañaba. Como decía, también es un placer compartir panel con Janet Everich y con el profesor Eduardo Rojas. Un placer, evidentemente, compartir experiencia con quien ostenta pues una de la titularidad del órgano que tiene atribuidas, ¿verdad?, importantes competencias en esta materia, ¿no?, como es el caso de la directora que nos acompaña. Bueno, yo evidentemente voy a dar una visión de carácter comparado, ¿de acuerdo?, que es efectivamente la que, bueno, pues puedo facilitar en estos momentos, ¿no?, y que, aunque haga referencias evidentemente también al caso costarricense, yo creo que, bueno, pues esa es la función, ¿no?, o lo que, bueno, pues así me han trasladado desde la propia organización. Bueno, qué duda cabe que la contratación pública, todos sabemos, ¿no?, es un instrumento, podríamos decir, yo diría que es el instrumento para alcanzar pues un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, ¿de acuerdo? Es la principal forma de actuación administrativa. Por ello es fundamental conocer cuáles son las herramientas, ¿de acuerdo?, para profesionalizar esta contratación pública. Profesionalizar, atendamos ya a algunos de los conceptos, profesionalizar esta contratación pública, no solo a los operadores de la contratación pública, sino la contratación pública en sí misma, ¿de acuerdo? Yo creo que también es, como primera idea, importante y relevante. Las directivas, en nuestro caso en la Unión Europea, sobre contratación pública, que es la última generación, la 4ª generación de directivas que fue adoptada en el año 2014, proporcionaron un conjunto de instrumentos que permitía a los Estados miembros, entre ellos España,
realizar un uso más eficiente y estratégico de acuerdo de la contratación pública. Para ello era necesario y es necesario garantizar la aplicación eficiente, ¿no?, de estas normas de contratación pública pues, en todos los niveles. ¿De acuerdo? En nuestro caso tenemos 3 niveles de administración territorial. Sé que en el caso costarricense son 2. No hay ese nivel intermedio como tenemos nosotros por nuestro país, que es un país más extenso y con bastante más dispersión geográfica, ¿no?, de la población. Bien, ¿con el fin de qué? De sacar pues, el máximo partido a ese instrumento esencial, como decía, para las inversiones, en nuestro caso europeas, en el caso de ustedes costarricenses. Bueno, por consiguiente, lo primero que tenemos que pensar es esto, ¿no?, que es necesario garantizar el uso más eficiente de los fondos públicos y que los compradores y vendedores públicos, ¿de acuerdo?, necesitan, por tanto, estar en condiciones de contratar de acuerdo a estas normas más exigentes de profesionalidad. ¿Por qué? Porque requieren, evidentemente, procedimientos y principios más rigoristas que otros procedimientos del derecho administrativo, del ámbito público. ¿De acuerdo? Esto es lo que sería el objeto de la profesionalización al final, garantizar el uso más eficiente de estos fondos públicos, ¿de acuerdo? Y de manera que unos y otros actores estuvieran profesionalizados. Bien. Es en este sentido, precisamente, como la Comisión Europea, en nuestro caso, ha entendido las líneas generales del objetivo de la profesionalización de la contratación pública, tal y como acabo de exponer, poniendo el enfoque en los recursos humanos. Yo sí que lo he puesto previamente también en los procesos, lo cual me parece muy importante. ¿De acuerdo? Con el fin de mejorar, pues, no solo la formación y la gestión de la carrera de los profesionales, algo que se contiene en la norma que deja entrever en la Ley General de Contratación Pública número 9986, a la que antes refirió la moderadora, Ana Marcela Palma, ¿de acuerdo? Sino que efectivamente yo creo que también hay que tener en cuenta otro factor, que son las herramientas. Para mí eso es la profesionalización, lo explicaré luego, más adelante. Ya que la contratación pública, pues como he dicho, constituye ese ámbito vertebral. Importancia de PIB, importancia social, importancia económica, importancia medioambiental, etcétera, 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 importancia presupuestaria. Todo eso se da por descontado, no voy a incidir en ello, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre? Que en nuestro caso la aprobación de la nueva ley de contratos en el año 2017, incorporando esas directivas, y en su caso la aprobación hasta su posterior entrada en vigor a finales del año próximo, si no me equivoco, de la Ley General de Contratación Pública, ¿de acuerdo? ¿Obliga a qué? Pues obliga a ampliar la profesionalización en esta materia, por lo menos tenerlo como punto de mira, como objetivo, como hace la propia ley, ojo, resultando en este sentido, ¿no?, conocer muy bien pues cuáles son las reglas, normas, trámites y procedimientos que rigen la función del funcionamiento de la contratación pública. Bien, ¿qué se exige o qué es lo que debe ser? Bueno, se exige que los profesionales de la contratación pública, aquellas personas que trabajan en torno a la misma, ¿de acuerdo?, pues deben disponer de cualificaciones, formación, capacidades, experiencias adecuadas. ¿Esto qué implica? Pues implica una serie de elementos que son garantizar la existencia de personal con experiencia, capacitado, motivado, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, la necesidad de ofrecer formación y desarrollo continuo necesarios. ¿Pero nos podríamos quedar ahí? No, en mi opinión no. También es oportuno e imprescindible para desarrollar una verdadera estructura de profesionalización, el ofrecimiento, ¿de acuerdo?, o el proporcionar herramientas y metodologías de apoyo a la práctica profesional en el ámbito de la contratación pública. Esto creo que es un elemento principal. Podríamos definir, o yo defino, la profesionalización desde dos patas, ¿de acuerdo? Desde dos soportes, dos pilares. Uno es la formación y otro son las herramientas. Bien, el primero, evidentemente, segmentado desde una formación generalizada a aquellas personas que evidentemente son los elementos factores como capital humano de su organización, y una formación ya segmentada para materias específicas en masa, ¿de acuerdo? Para, digamos, la totalidad o la mayoría o la gente mayoría de personas que están en torno a la contratación pública. Bien, eso es la formación. Pero ¿y las herramientas? Mira, las herramientas para mí constituyen el siguiente elemento. Es decir, las herramientas lo que nos dan son normalización, protocolización y homogeneización. Esto es lo que tenemos que buscar, ¿de acuerdo? Y es aquí, con las herramientas, donde no solo incidimos en los recursos humanos, en las personas, sino sobre todo, y por encima de lo demás, incidimos en los procedimientos. Esto creo que es
fundamental. Por lo tanto, esta necesidad de proporcionar herramientas y metodologías de apoyo para la práctica profesional en el ámbito de la contratación pública es indispensable. ¿De qué herramientas hablamos? Bueno, directrices, códigos éticos, instrucciones, diagramas, listados, checklists, esquemas de pasos a seguir, manuales, plantillas, herramientas de cooperación, herramientas de contratación electrónica, herramientas para la aplicación de una contratación pública socialmente responsable, social y medioambientalmente responsable. Es decir, se trata de normalizar formularios, se trata de normalizar el procedimiento de contratación, ¿de acuerdo? Esto es indispensable. Y por tanto, el resultado debería ser elaborar una política para la profesionalización a fin de aumentar el perfil, influencia, impacto y reputación de la contratación pública en la consecución de esos objetivos o de los objetivos públicos. Bien, esto es algo que ya está en marcha en la Unión Europea con el programa de profesionalización que ha dictado la Comisión Europea, conocido como ProcureComp EU, de Unión Europea. Es accesible, cualquiera pone ProcureComp y se puede descargar un documento amplísimo donde establece efectivamente este marco de profesionalización. ¿De acuerdo? Un marco de profesionalización, en el que algunos pues ya venimos trabajando desde hace muchos años. Porque es cierto que yo, en mi particular experiencia, no me canso de repetir este mensaje allí donde voy y allí, y sobre todo a quienes me preguntan, ¿no? Por cuanto, al final, se trata de idear pues, una planificación, porque al final estamos hablando de eso, ¿de acuerdo? Que supere a esa realidad mayoritaria, que es bueno, la política del parche o la política del sálvese quien pueda, ¿no? O la política de, bueno, pues vamos a sacando cosas adelante como podemos, lo cual genera pues demasiadas incertidumbres e inconvenientes. Ya he citado algunas de las herramientas de profesionalización, instrucciones circulares, diagramas de flujo, etcétera, etcétera. Pero también no nos olvidemos, como decía antes, porque me he referido entre ellas a las herramientas propiamente dichas, pero también dentro de estas herramientas están los itinerarios formativos para la profesionalización, ¿de acuerdo? La cuestión es que todas ellas son herramientas que existen. Esta es la verdadera curiosidad, es decir, dicho de algún modo, la rueda ya coloquial, la rueda ya está inventada, es decir, nosotros ya tenemos las herramientas, lo que tenemos que dotarnos es de esa capacidad, ¿de acuerdo? Esa visión para llevarla a la práctica, esa posibilidad efectivamente de hacer efectivo este modelo, ¿de acuerdo? Bien, con este modelo, que es un modelo de profesionalización, que bueno, pues que yo vengo intentando aplicar desde hace tiempo y que además, aunque he dicho que no iba a compartir, sí que voy a compartir para que se vea que es una realidad, que no estamos hablando de por hablar, es un modelo de profesionalización basado en herramientas, ¿de acuerdo? Donde efectivamente hay una serie de herramientas y sobre todo algo muy importante, una serie de soluciones prácticas de gestión. Es decir, las soluciones prácticas de gestión son las que al final el operador de la contratación pública necesita a efectos de sacar adelante sus expedientes de contratación. Y aquí lo que estamos profesionalizando es el procedimiento, es la cadena de montaje. No estamos profesionalizando a las personas, que también, porque les estamos diciendo cómo han de trabajar conforme a unas pautas homologadas, homogenizadas, normalizadas, ¿de acuerdo? Donde efectivamente incidimos en elementos claves como puede ser, por ejemplo, ¿no?, entre otras muchas cuestiones, el cálculo o los conceptos económicos del contrato tan importantes, o el modelaje de los pliegos de cláusulas, o de todos los formularios de las fases del expediente de contratación sin excepción, o de los criterios de admisión, estamos hablando de los de solvencia para admisión al contrato, o los criterios de adjudicación, en su caso desempate, también intentando homologarlos, homogeneizarlos, normalizándolos. Esto también facilita no solo la profesionalización de los primeros, los compradores, sino también de los vendedores, por cuanto les facilita el acceso a las pymes, micropymes, y aquí entra toda esa convicción, ¿verdad?, de la contratación pública eco-socio-medioambiental, ¿vale? Vamos a decirlo así, eco, y digo eco no de ambiental, sino de económica, socio de socio-laboral y ambiental de, lógicamente, contraverde medioambiental. Pues desde ese punto de vista, es que son cantidad, ¿no? E incluso, por ejemplo, en nuestro caso, las condiciones especiales de ejecución, etcétera, etcétera. Dejo de compartir, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué quiero decir entonces con esto? Si yo analizo la norma
que me parece pues, algo muy importante, porque es un avance, es bastante más avanzada que en la que en este sentido tenemos nosotros, desde el punto de vista de la profesionalización, que prácticamente ni se menta en nuestra ley, ¿de acuerdo? Pues encontramos lo siguiente, que la Ley General de Contratación Pública, la costarricense, la 9986, lo primero es que contiene un título 7, que es sobre la rectoría en contratación pública, que a mí me recuerda a nuestro sistema de gobernanza. Bien, si yo analizo desde mi punto de vista y lógicamente desde fuera y desde el marco comparado, nuestro sistema de gobernanza, aquí lo digo, no funciona, ¿de acuerdo? Es un sistema que además, cuando ha tenido que dar la cara, hablo de la época de pandemia, etcétera, brillaba por su ausencia. Quiero decir, es real, es reconocido y no, se puede decir sin ánimo de herir evidentemente a nadie, que no funciona, ¿de acuerdo? Pues como hemos visto en este pantallazo que yo he presentado, ¿no? Como engranado, a través de una serie de rodamientos, de rodaje. No funciona, la verdad es que no. También a ello obedece también nuestro sistema autonómico, ¿de acuerdo? Donde efectivamente se producen demasiada multiplicidad de competencias y eso provoca que al final bueno, pues estemos en un desconcierto y un fraccionamiento del mercado público de la contratación. Pero en el caso costarricense, si yo analizo la norma así, someramente y de manera rápida, como es lo que he hecho, no es un estudio en profundidad de la misma, me encuentro con que tengo 4 preceptos, insisto, que han sido facilitados por la moderadora, referidos a la contratación, pero encuentro efectivamente el 128, el 29 y luego también el 131 y 132. Lo que encuentro es una estructura de gobernanza. Bien, está bien ideada, donde tiene una autoridad política, ¿de acuerdo?, que es la autoridad de contratación pública, una autoridad político-técnica, que es la dirección de contratación pública, sobre la que recae pues, prácticamente toda la responsabilidad y competencias de llevar a cabo esta labor de profesionalización y luego una estructura o un nivel ya puramente técnico, que es el de las proveedurías institucionales y juntas de adquisiciones, donde efectivamente se exige al personal que desempeñe funciones en las proveedurías institucionales, pues, bueno, pues cierta idoneidad y una serie de requisitos. Y finalmente, muy interesante, encontramos una estrategia de profesionalización como tal, algo carente en nuestro sistema. Ojo, atención, como tal, en el derecho positivo no se habla del plan de contratación pública, inexistente desde el año 2017 en España, estaba contenido en la ley. Esto es lo que tenéis, y yo siempre tuteo y ruego que me tuteen, tenéis que evitar, ¿de acuerdo? En el caso costarricense, estáis en el momento para ello, ¿de acuerdo? Y contempla una estrategia de profesionalización, donde, bueno, pues también haciendo recaer, aunque sea la competencia en la autoridad de contratación pública, para su definición, realmente ese trabajo recae en la Dirección de Contratación Pública, como bien dice el precepto en su párrafo segundo, donde tiene que promover el intercambio de buenas prácticas, proporcionar apoyo a los funcionarios, impulsar convenios y otra serie de medidas. Pero démonos cuenta de lo siguiente, y es que no se recoge por ningún lado, por ejemplo, elementos como los que he trasladado, ¿no? Es decir, la utilización, uno no puede basar la profesionalización en 2 elementos, que son la formación y la estructura funcionarial, que podríamos ser esa idoneidad. Es decir, esos son elementos fundamentales. Tenemos que a las personas tractoras de la organización formarlas de manera amplia y completa. Es decir, verdaderos especialistas, expertos, llamémosle como queramos, másters, magísters, efectivamente a través de títulos amplios, donde les doten, además de su experiencia, de unos conocimientos amplísimos. Y si son en derecho comparado, no es el caso no solo de ustedes, sino mío. Yo estudio bastante el derecho comparado y aprendo, y hoy he aprendido, es decir, estoy aprendiendo y aprenderé todavía más, seguro, a lo largo de la sesión de hoy. Pues teniendo en cuenta esta premisa, la formación, insisto, amplia para los elementos tractores, que fundamentalmente podríamos deducir que serían los elementos jurídicos, los elementos de intervención, están obviados en la norma, y, por supuesto, los elementos de unidad de contratación, que sí que están recogidos, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, además, con el reconocimiento de una estructura profesional. ¿Esto qué quiere decir? Pues rápidamente quiere decir llevar a la práctica una carrera administrativa vinculada a la contratación pública en el marco de las relaciones de puestos de trabajo. Esto es lo que es profesionalizar a las personas. Es decir, igual que puede haber una carrera, y la hay para distintas corrientes, como son las intervenciones, los tesoreros, incluso en el ámbito de
del derecho, pues tiene que haber una especificidad, ¿de acuerdo?, para la contratación pública. ¿Por qué? Porque estamos gestionando entre 1/3 y 1/2 del presupuesto de los distintos poderes adjudicadores. Es razón más que de suficiente. No hacen falta ninguna más. Con ella lo tendríamos. Pero es que además, y esto es lo que se tiene que trabajar en esa estrategia de profesionalización, que es donde yo noto que no está reflejada, es de acuerdo en ese modelo de herramientas, en ese modelaje, en la aprobación evidentemente a través de, bueno, pues quien tenga atribuida la competencia y sobre todo con el trabajo, deduzco, por la estructura creada de la Dirección de Contratación Pública, bueno, pues de todos estos elementos, formularios, etcétera. Y si no está, pues prever necesariamente la creación de algún organismo, organización, unidad, órgano colegiado que efectivamente le dé salida a esta cuestión. Hablo de pliegos tipo, hablo, de, por ejemplo, en caso de pandemia, de modelajes, de instrucciones para la tramitación de determinados procedimientos y un largo etcétera. Pongo un simple ejemplo. Cuando hemos estado aquí en pandemia se ha hecho un uso masivo del contrato de emergencia. A día de hoy no existe un protocolo para la llevanza del contrato de emergencia en España. Ningún protocolo oficial. Existe uno, pero no es oficial. ¿De acuerdo? Y esto evidentemente es una carencia. Es una carencia porque habremos profesionalizado mucho a las personas, pero no de acuerdo los procesos. Y esto creo que es importante. Por tanto, y voy terminando, sé que me queda un minuto y lo voy a cumplir, ¿de acuerdo? La ley supone un nuevo sistema de contratación pública, su ley, la ley de contrataciones, como lo supuso el nuestro, que empieza por la obligatoriedad de planificar. De ahí en adelante viene lo demás, ¿de acuerdo? Si no se afronta este nuevo sistema en las organizaciones también desde una perspectiva que suponga este cambio de visión, las disfuncionalidades y los problemas de ayer, ¿de acuerdo? Serán también no solo los de hoy, sino también los de mañana. ¿Con qué? Con la nueva ley. Habremos perdido eficacia, eficiencia, recursos, energía, gasto público y un largo etcétera, que resulta, bueno, pues yo creo que a todas luces inadmisible para los contribuyentes y para las propias organizaciones y sobre todo también, ¿por qué no?, a los empleados y empleadas de las mismas que se levantan cada mañana a trabajar. Por lo tanto, podríamos decir, en fin, pues oye, que mucha suerte, pero al final yo creo que no, es una cuestión de visión y por tanto esta es una labor importante que sin ser titánica, porque oye, empezando por abajo se acaba llegando arriba, lo que requiere es de visión, de previsión, de planificación y cómo no, pues evidentemente de ponernos en este caso manos a la obra, y en vuestro caso, en el caso de Costa Rica, pues igual que debió de ser aquí, insisto, estamos sin estrategia nacional de contratación pública en España, 5 años, vamos para 5 años después de aprobada la norma, no sé, ni se la ve ni se la espera, ¿de acuerdo? Más que nunca ahora, porque en el que Costa Rica está en un importante proceso constituyente de una nueva ley de contratos, pues eso, para las adquisiciones públicas, ¿no? Que marcará, pues, o no, marcará en todo caso a favor o en contra su avance y desarrollo, pues como país, como sociedad, durante probablemente el próximo decenio, ¿de acuerdo? Porque dado que lo que nunca debemos olvidar es, como ya he dicho, la importancia económica del PIB, social, ya que afecta a toda la población pública, y medioambiental, sobre todo en un país tan verde y con una naturaleza tan rica, pura vida, como el costarricense, teniendo presente, de acuerdo, disminuir el impacto ambiental negativo y el ciclo de vida de los productos de la contratación pública, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es como yo, desde el marco comparado y la experiencia que aquí tenemos, veo la situación en la que ahora se encuentran ustedes. Muchísimas gracias, Jaime. Muy ceñido al tiempo y muy oportuna tu intervención para señalarnos, bueno, ideas fundamentales. Creo yo que podemos rescatar, por ejemplo, que la formación y las herramientas son los dos pilares en sí mismos de eso que llamamos profesionalización y que es un concepto que tenemos que empezar a diluir o a aterrizar en acciones concretas, como por ejemplo el reto de la profesionalización, de crear una carrera como tal, asociada digamos, que dé resultados en cuanto a la idoneidad del personal. Nos alienta a saber que desde tu perspectiva sí contamos con esta estructura de gobernanza y que pues nuestra ley tiene este paso adicional de plantear la estrategia de profesionalización. Claro que está que en nuestras manos, en las manos de todos los actores, fundamentalmente de la autoridad y de la Dirección de Contratación Pública, pues estará definirla y llevarla a la práctica con buen suceso. Muchísimas gracias.
y más adelante esperamos también tus aportes para el cierre. Corresponde ahora escuchar, muy amable Jaime, a la licenciada Janet Leverich Earl, que como sabemos es funcionaria del Ministerio de Hacienda. Ella es licenciada en Administración de Negocios, graduada de la Universidad de Costa Rica, con 32 años de servicio en la función pública, de los cuales 29 han sido en el Ministerio de Hacienda. Y de estos 27 años tiene de laborar en lo que es hoy la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, que en el pasado fuera la Proveeduría Institucional. Ella ha estado a cargo del área de fiscalización. Ha sido además facilitadora en temas de contratación administrativa a lo interno del Ministerio de Hacienda y ha participado en diferentes foros relacionados con el tema de la compra pública a nivel nacional e internacional. Gracias, doña Janet, y tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días a usted, igualmente a don Orlando Hernández y a quienes nos acompañan en el panel, el señor Jaime Pintos y el señor Eduardo Rojas. Asimismo, todos los que nos acompañan esta mañana virtualmente a través de Facebook Live. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa que nos hayan invitado a participar en este espacio que nos permite intercambiar y compartir experiencias, impresiones en un tema tan importante, relevante y trascendental como es la profesionalización en las compras públicas en el marco de la nueva Ley General de Contratación Pública. Voy a hacer acá la presentación. Muy bien, como bien lo dijo el señor Pintos, la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa tiene la responsabilidad de implementar esta nueva ley 9986 que trae consigo nuevos retos, una gran responsabilidad, temas innovadores y que tenemos que trabajar para su puesta en vigencia y posteriormente. Igualmente hay algunos temas que tendrán que ser atendidos, entre ellos precisamente de la profesionalización. La Dirección General ha considerado entonces dos fases o dos etapas. Una, que son los temas o aspectos que necesitan ser atendidos en esos primeros 18 meses establecidos en la ley para su entrada en vigencia. Por ejemplo, los reglamentos, la reestructuración de la dirección, el sistema informático, entre otros. Y una segunda fase que considera los temas cuyos plazos están previstos para después de la entrada en vigencia de la ley, que será después de noviembre del 2022. ¿Cuál es la estrategia que hemos establecido para atender este reto? Tenemos 5 ejes, hemos planteado 5 ejes que son los que se están trabajando. El primero se refiere a la reglamentación necesaria para la implementación de la ley, eso es el reglamento general a la ley, además el reglamento interno de la dirección y el reglamento de proveedurías institucionales. Como segundo eje tenemos lo que se refiere al sistema informático y sus adecuaciones. Como sabemos, actualmente hay un sistema que es el SICOP, que es el sistema que se está utilizando para la gestión de contratación administrativa. Y ese sistema tiene que ser adecuado de acuerdo con los requerimientos de la nueva ley
que fue promulgada. El tercer eje, precisamente, la reestructuración de la dirección, su transformación en la dirección de contratación pública. Como cuarto eje, tenemos el proceso de transferencia de lo que es la rectoría en administración de bienes que hoy tenemos, que pasa a la Dirección de Contabilidad Nacional. Y por último, todos los aspectos que se refieren a los temas innovadores que establece la ley y que también tienen que ser considerados para el momento en que entre a regir la misma. Entonces, específicamente en lo que a la profesionalización se refiere, que es el tema que nos ocupa esta mañana, la ley rescata en el artículo 132 la importancia de ese factor, de ese elemento de preparar a los actores de los procesos de contratación para que tengan la capacidad y el conocimiento requeridos para afrontar contrataciones que sean, como la misma ley lo establece ahora, estratégicas, inteligentes y que cumplan con todos los principios y requerimientos establecidos para este tema. Sin duda, el tema de las compras públicas, ¿verdad?, es un tema estratégico y las exigencias que ahora nos da la ley van de la mano indiscutiblemente con la necesidad de contar con funcionarios que realmente estén debidamente capacitados. Y no solo funcionarios, sino las unidades de compra, como bien lo decía el señor Pintos, las metodologías, las herramientas, todos son elementos que integralmente van a darnos condiciones que favorezca la profesionalización como un todo en el proceso de compras públicas. Entonces, esto implica que se tengan que definir e integrar diferentes aspectos, son muchos los que se deben considerar para poder llegar a cumplir satisfactoriamente con el fin que se persigue al establecer una estrategia de profesionalización. Como les decía, la ley en su transitorio 5 establece que se estará dando un plazo de 18 meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley para efectos de poder concretar esta estrategia. Y enhorabuena porque la dirección misma no cuenta con los recursos necesarios para poder atender todos los temas que involucra esta nueva ley en un mismo momento. Ahorita estamos abocados a todos los primeros temas que mencioné y que deben estar listos en esos 18 meses. Posteriormente, sí, estaremos enfocándonos no solo en el tema de profesionalización, sino otros como el Plan Nacional de Compra Pública y otros aspectos que establece la ley y que están previstos para una etapa posterior a la entrada en vigencia de la misma. No obstante, es importante mencionar que la dirección ya ha iniciado algunas coordinaciones con entidades y organizaciones que se han acercado y ofrecido el apoyo para este proceso, la misma universidad y el SICAP. Nos han hecho algunas propuestas, también tenemos la colaboración de la OCDE, de ASPROCA, que es la Asociación de Profesionales en Contratación Administrativa, y de la misma Contraloría General de la República. En este momento, tenemos, por ejemplo, en ejecución un estudio que está realizando la OCDE
Es un diagnóstico para establecer cuáles son los perfiles que tienen actualmente los actores, los funcionarios que ejecutan el proceso de contratación y determinar cuál es la brecha con los perfiles ideales, los perfiles idóneos. Eso obviamente según herramientas que ellos utilizan para hacer este tipo de definiciones. Igualmente, Asproca está realizando una investigación para establecer el nivel y acceso de capacitación que tienen los funcionarios actualmente en las instituciones. Porque esto de la profesionalización obviamente también involucra recursos, involucra presupuesto y muchos otros elementos que tendrán que considerarse en su momento. La misma Contraloría ha sido un apoyo para la dirección en el proceso, no solo en este proceso, sino, por ejemplo, en lo que son los reglamentos, el reglamento que se está elaborando y otros. Y actualmente tiene un programa en el que está capacitando sobre la ley, justamente, sobre la nueva ley. Así es que se ha formado una alianza con la Contraloría para iniciar con dar a conocer en qué consiste la ley, qué elementos tiene, conocerla y entenderla. Ese proceso inició el 1 de octubre, se está impartiendo por módulos y se prolongará hasta el próximo año. Entonces, los resultados que obtengamos de estos esfuerzos posteriormente servirán de insumo para la dirección como orientadores que contribuyan a poder establecer una hoja de ruta para el planteamiento de esa estrategia de profesionalización que tenemos que elaborar. Y donde deberán también considerarse muchos aspectos, muchos actores. Esa estrategia nosotros la visualizamos o visualizamos que para establecerla tendremos que incorporar no solo entidades académicas, porque la dirección per se no es una institución académica, entonces obviamente tendremos que considerar entidades académicas que nos apoyen, así como lo ha hecho la UCR, el CICAP y otros que eventualmente se incorporarán al proceso, así como otras instituciones, otros organismos y otras experiencias, aportes, inclusive de nivel internacional, con mejores prácticas. Interesante escuchar la ponencia del señor Pintos, donde nos brinda la experiencia que han tenido en Europa en este tema y que nos aporta elementos que definitivamente tendremos que también considerar tener esa visión en el momento que vayamos a atender este tema de elaborar la estrategia. Entonces será una labor integral, ¿no?, donde consideraremos a diferentes participantes y esperamos que en ese momento podamos seguir contando con todo ese apoyo y toda esa coordinación que desde un inicio hemos sentido de parte de muchos y que hay otros que definitivamente tendremos que integrar. Para concluir, simplemente la reflexión de que la contratación administrativa es una materia muy especializada que exige tener los conocimientos y la preparación para ejecutar el proceso, porque el producto y los resultados que se obtienen de ese proceso tienen implicaciones de impacto de todo nivel económico, social, ahora ambiental, con todas estas innovaciones que establece la ley. Y esto hace
aún más relevante que los actores estén preparados para el ejercicio de su labor en el proceso. Entonces, enhorabuena que la nueva ley ya haya dado valor a este tema, lo haya visibilizado, porque nos da la herramienta precisamente para poder desarrollarlo, tratar de desarrollarlo de la mejor forma. Es la expectativa y es el proyecto que tiene la dirección para el momento en que vayamos a abordar ya concretamente este tema. Y esperamos realizar los mayores esfuerzos para poder contar con una estrategia que satisfaga las necesidades y las exigencias de la compra pública, tal como lo tiene planteado la nueva ley. De mi parte, sería esa la presentación un poco para que conozcan qué estamos haciendo en la dirección actualmente con respecto a este tema, ¿verdad? Y que la ley, nosotros hemos tenido que, como lo dije al principio, que atender muchos temas relacionados con la implementación de esta ley. Y en este momento estamos enfocados, no por menor importancia de este tema de profesionalización, sino por necesidad de cumplir con plazos establecidos en la ley para temas específicos que deben estar listos. Y posteriormente ya abordaremos con mayor énfasis, digámoslo así, porque como les digo, ya hemos empezado algunas coordinaciones, pero ya después de cubrir esta primera fase, estaremos entonces entrando a abordar con mayor detalle lo que corresponde tanto a este tema de profesionalización como otros que están establecidos en la ley. De mi parte sería la exposición. Muchísimas y estaré gracias. abierta a cualquier consulta. Claro que sí, doña Janet. Yo destaco de su ponencia, bueno, creo que tal vez una de las ideas más relevantes que se me queda a mí es que a pesar de que el transitorio 5 de la ley nos le da a la administración un margen de 18 meses más desde ya la entrada en vigor de la ley para definir la estrategia, ustedes ya empezaron estas acciones, ¿verdad? Definiendo perfiles de la mano de la OCDE, o trabajando en un diagnóstico de cómo está la situación de capacitación de los funcionarios al día de hoy, que eso es muy relevante, y también con la Contraloría no descuidando la capacitación en sí misma, porque ya sabemos, nosotros quienes estamos en esto, vemos el boom, por decirlo así, que se ha desatado con la aprobación de la nueva ley en cuanto a la gente queriendo prepararse con respecto a los nuevos temas, como es lógico suponer, ¿verdad? Así que veremos, y estamos obviamente con la mayor anuencia por parte de en lo que nos corresponde en el SICAP, de seguirlos apoyando en ese proceso de la elaboración de la estrategia. Muchas Muchísimas gracias. gracias a usted. Y continuamos ahora con la participación justamente de parte de la academia, de parte de la Universidad de Costa Rica, hablando, si se quiere, en representación de la universidad. Tenemos la participación del profesor Eduardo Rojas Gómez, quien es licenciado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Banca y Finanzas, también por la Universidad de Costa Rica, una maestría en Ingeniería Industrial y egresado del doctorado en Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia en España. Cuenta con más de 20 años de experiencia docente en la Universidad de Costa Rica, en el Instituto Tecnológico y en el último año en la UTN, la Universidad Técnica Nacional. Es profesor de cátedra de contratación administrativa de la Escuela de Administración Pública y de la UTN, consultor y asesor en temas relacionados con la contratación administrativa desde hace más de 20 años, especialista en reajustes de precios de obra pública y se desempeñó como encargado del Departamento de Proveeduría del Instituto Nacional de Aprendizaje y de la Universidad de Costa Rica. Es asesor de instituciones públicas como comités cantonales de deportes, municipalidades y juntas de educación, entre otras, así como asesor de empresas del sector privado.
Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Le agradezco. Tiene 20 minutos, al igual que los demás ponentes. Bueno, muchas gracias, Marcela. Pues el tema de la profesionalización, primero, gracias y buenos días a todos, a don Jaime Pintos, a doña Janet, a Orlando, director del CICAP, y los participantes en general y los que están escuchando. Es un desafío para este país profesionalizar la contratación pública porque no se visualiza que la gente que va a desarrollar o utilizar o aplicar esta nueva ley va a ser distinta. Las mismas personas, son las mismas oficinas, son las mismas instituciones. Y aquí el tema es cómo vamos a eliminar los grandes padecimientos que hemos tenido de aquí en adelante. Conociendo un poco cómo se maneja la contratación en Costa Rica, estamos hablando de personas y muchas de estas personas arrastran, digamos, una serie de vicios en el tiempo. El reto es muy grande porque hoy nos pide una reconfiguración de cómo se compra en este país. Hoy nos piden más transparencia. O sea, ustedes saben que hay algunas organizaciones que sacan un concurso y invitan a 1, 2 y 3 y lo mínimo y que nadie se dé cuenta y resulta que solo uno iba a participar y entonces ese modelo ya no funciona. Ahora se busca usar el SICOP, se busca implementar mecanismos que generen una mayor publicidad de los concursos y eso genera una mayor cantidad de participantes. Entonces, es una reconfiguración, es una lógica nueva que nos lleva a un nuevo modelo de funcionamiento. Un modelo que hay que comenzar a crear, un modelo que ya se ha comenzado a dar con el uso de SICOP cuando se han venido incorporando en muchas de las organizaciones que compran a través de la ley, ¿verdad? Que utilizan el SICOP, porque hoy todavía muchos que compran no usan SICOP y todavía siguen arrastrando los problemas, los vicios y las dificultades que eso significa, ¿verdad? No es lo mismo que a uno le llamen y le digan hay un expediente de contratación tal y si está en SICOP se supone que entra todo, pero todavía hoy en día la gente no usa SICOP para todas las etapas del proceso, no usa el SICOP para documentar todo lo que se requiere y todo, incluso hablo de todo hasta el finiquito del contrato. Entonces encontrar los documentos es un reto y eso es un reto de cómo logramos garantizar que los usuarios de los procesos de contratación entiendan esto. Y esto dentro de lo más básico que podría pensar dentro de este modelo, dentro de esta reconfiguración de la contratación y dentro de la profesionalización. Y hablo de profesionalización porque estamos hablando de que en las proveedurías institucionales en general trabajan muchas personas de diferentes niveles de experiencia y conocimiento y todas estas personas deberían estar entrando en esta lógica. Hoy, ¿qué tenemos? Un ambiente mucho más complejo para poder tomar decisiones, demandas de ciudadanos que a partir de acontecimientos de los últimos años exigen más eficiencia, más transparencia, un uso racional de los recursos y hemos visto cómo hay contrataciones para hacer una fiesta que se van para atrás porque ya la gente se da cuenta en SICOP que hay por ahí una contratación de un alquiler de un espacio para una fiesta. Entonces, el proceso en el cual ahora los ciudadanos vienen, digamos, a involucrarse, a dar seguimiento a los procesos de contratación, pues llevan a que definitivamente la administración pública tenga que actuar diferente y sea claro y consciente de la necesidad de que la forma en que trabaja lo que hace es generar valor público y poder garantizar que las instituciones venden un servicio eficiente, oportuno y que realmente impacte, porque los procesos de adquisiciones, los procesos de compra, si bien es cierto, no son elementos sustantivos, pero son elementos de apoyo que permiten que las instituciones impacten en el quehacer, en el bienestar de los ciudadanos. Entonces, ocupamos entrar en esa lógica, en esa visión y consolidar estas ideas dentro de las instituciones y en las mismas personas que hasta hoy han desarrollado estos procesos dentro de las instituciones. Definitivamente es el funcionario público el que va a hacer la piedra angular de este cambio, porque si hay resistencia y si hay dificultad en que los cambios se vayan a dar, es precisamente por las personas que son responsables de desarrollar estos procesos. No podemos pensar o repensar la contratación sin ver cuál va a ser el aporte de las personas,
Vamos a ocupar personas que tengan los conocimientos, las habilidades, las destrezas, porque sin esto no hay éxito en el proceso. Estamos hablando de que vamos a tener las mismas personas ahora con un proceso nuevo de aprendizaje, con una nueva ley, con nuevos procedimientos, con nuevos plazos, con nuevos esquemas. Y si hemos pensado que los procesos de contratación son complejos, ahora son un poco más complejos, porque van a demandar que haya impactos sociales, que se logren medir los impactos económicos, que se logren medir los impactos culturales, que se logre medir la sostenibilidad de los procesos o de los impactos, la sustentabilidad. O sea, hay una serie de variables que se incorporan dentro de los procesos de contratación como parte de esta nueva ley, que definitivamente el funcionario público tiene que saber cómo implementarla, ¿verdad? Definitivamente la gestión humana, las personas, revisten una importancia, una lógica que tenemos que analizar como país, ¿verdad? Como país. Ahora le toca a la Dirección de Bienes implementar toda una estrategia de profesionalización, las herramientas, los esquemas y todo este tipo de cosas, pero es el país el que tiene el reto. Es el país el que necesita implementar de manera exitosa y resolver una serie de padecimientos que hemos tenido a través de los años. O sea, vamos a ver, o sea, la falta de conocimiento a la fecha de muchas personas que se desempeñan en las proveedurías no se va con la nueva ley. Posiblemente ahora hay más desconocimiento porque hay una nueva norma. Esa visión limitada a la gestión de abastecimiento no se va con la nueva ley. Las personas que han venido comprando y que tienen una visión microscópica de lo que es las compras en el sector público, van a seguir comprando. Pero ahora le vamos a exigir que a partir de requerimientos legales sea más eficaz, sea más oportuno en la atención de las necesidades de la institución. Hablar de innovación y mejoramiento continuo en los procesos de compra, pues ha sido muy difícil. Todavía en los últimos 2 años he escuchado gente muy feliz porque implementa las contrataciones según demanda de entregas parciales y no se da cuenta que eso tiene 14 años de estar funcionando por lo menos en las normas, y eso que se pudo haber hecho incluso desde antes, pero hasta ahora lo hace. Y la nueva ley viene con una serie de lógicas de innovación y todo, de fomento a las pymes, que nos ha costado muchísimo dar fomento a las pymes. Y entonces cuando hablo de profesionalización, hablo de comencemos a cambiar la forma de pensar. Identifiquemos esas debilidades en los procesos de planificación de las que hemos padecido, porque no logramos comenzar a comprar en enero. No, el último bimestre o trimestre del año es el momento en que más se compra en este país. Es la saturación enorme de los procesos de compra. No se optimizan los procesos de compra, no hay eficiencia, hay muy poca productividad y la ley plantea plazos y la gente sigue padeciendo de largos procesos de contratación y algunas veces hasta torpes procesos de contratación. Hay una limitada estandarización de los procesos, hay graves problemas de comunicación y coordinación y no se evalúan resultados. Eso es parte de los retos del proceso de profesionalización. Don Jaime mencionaba, no es la persona, es todo el proceso de contratación pública el que se profesionaliza. Es que hay que entrar dentro de una lógica, y no es la Procuraduría la que entra dentro de esa lógica, y no es la institución la que entra dentro de esa lógica, y no es la Contraloría, y no es ahora el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Bienes, no, es el país el que tiene que entrar en una lógica de funcionamiento distinta que nos permita reconfigurar la contratación pública, identificar exactamente cuál es el camino que tenemos que llevar, consolidar ese nuevo modelo de funcionamiento que garantice un entorno, dice, de garantías para los diferentes actores, ¿verdad? Para poder consolidar un Estado social y democrático de derecho, porque hay muchas personas que todavía hoy desconfían de los procesos de contratación, de la lógica en que están, y se habla de que los concursos están amañados, que están, y uno dice, bueno, difícilmente hoy en día con el SICOP, con la transparencia y todo, podemos decir que la gente no se dio cuenta, no, es que ahora todo está a la luz del día, todo está claro, y entonces uno piensa que muchos de estos esquemas se reducen en términos de las posibilidades de que se den problemas de corrupción en los procesos. Bueno, echa la ley, echa la trampa, eso vamos a padecerlo siempre mientras las personas insistan digamos, en no hacer correctamente un proceso de contratación. Pero el hecho de disponer de sistemas y
y de conocer, por ejemplo, una base de datos de excepciones, una base de datos de contratistas, una base de datos de subcontratistas, y ese tipo de cosas. El oferente único que ahora va a ser, para poder promover, tener 3 días de publicarse en SICOP, pues le da transparencia. Mucha gente hoy en día ha hecho procesos de contratación de oferente único y uno dice, y eso no es por desconocimiento, básicamente eso es porque busca acomodar los procesos. Profesionalizar implica cambiar la lógica de cómo estamos pensando. La Escuela de Administración Pública, desde que salió la nueva ley, pues se dio la tarea de pensar y está en un proceso de generar una especialización en contratación pública que esperemos que entre en vigencia en el 2023. O sea, ahí el esfuerzo que hace, por ejemplo, la Escuela de Administración Pública se enfoca en los estudiantes de Administración Pública en el último año, que podemos darle un nuevo énfasis en contratación pública. Llevamos casi, puede ser como 6 meses de estar trabajando en todo el proceso interno de la institución para poder consolidar un perfil que se adecue a esto, de manera tal que se tenga para mayo del 2022 una propuesta que sea ya validada y que sea autorizada a lo interno de la universidad y comience a funcionar ya cuando la nueva ley esté en funcionamiento. ¿En qué nos hemos fijado para buscar ese perfil profesional? Bueno, es que las personas tienen que conocer claramente cuál es el alcance de las normas, que una de las grandes dificultades es que las personas no conocen la norma, ¿verdad? Y no solamente la normativa, sino toda la jurisprudencia y toda la lógica de cómo funciona la contratación pública. Para poder comprar, hay que entrar en esa lógica de pensamiento. O sea, comprar en la administración pública es comprar con una filosofía de transparencia, con una filosofía de eficiencia, con una filosofía de publicidad, de igualdad de trato, de procurar las mejores condiciones en los bienes y servicios y las obras que se adquieren, la calidad, etc. Eso lo que piden las normas tiene toda una lógica de funcionamiento. El otro es que el funcionario público debe saber gestionar las contrataciones. Y gestionar las contrataciones implica no solamente desarrollar un proceso de compra, sino administrar recursos públicos. Y recursos públicos, estamos hablando de administrar bienes públicos, recursos, dinero, instalaciones, terrenos, edificios, personal, estructuras. Entonces, debe tener la capacidad de visualizar su entorno y ajustar, acondicionar, replantear procesos, replantear estructuras organizacionales para poder consolidar un proceso de gestión de las contrataciones que garanticen un nivel de eficiencia, porque todos sabemos que las instituciones públicas padecen de muchos niveles de burocracia, falta de coordinación, de comunicación y ese tipo de cosas. Todo el exceso de papeleo y todo ese tipo de elementos no permiten muchas veces que el proceso sea eficiente, aunque la misma ley lo exija. Terminamos teniendo procesos muy lentos. Por ejemplo, solo el sector municipal, a nivel de toma de decisiones por parte de los consejos municipales, a veces se toman 1, 2 o 3 meses para adjudicar una contratación que tenía que haber adjudicado una semana. Eso es parte de la falta de profesionalización de los procesos de contratación pública. ¿Por qué? Porque las responsabilidades aparentemente son solo de algunos, no de todos. Y aquí todos tienen que asumir una responsabilidad. Y por último, también implica procurar la innovación real de los procesos de contratación. Y eso solo lo hacen las personas. O sea, no es la ley. Cuando la ley implementó la posibilidad de hacer contrataciones según demanda, que lo hizo en el 2007, hace 14 años, dio una herramienta más, pero quien lo tiene que implementar eran las personas, y hemos tenido problemas en que hay instituciones que a la fecha nunca han hecho una contratación de servicios según demanda. Y eso lamentablemente lo vamos a padecer también con la nueva norma. O sea, los problemas se arrastran, no los cambia la ley. Las personas van a ser las mismas y ocupamos un esfuerzo como país de poner a todos a pensar en los mismos términos. Cuando hablábamos de una serie de herramientas que nos permitan innovar, don Jaime habló mucho de las herramientas. ¿Cuáles son algunas de las herramientas que nos van a permitir mejorar realmente la gestión, el impacto en los procesos de contratación? Manejar un presupuesto adecuadamente. ¿Cuántas veces encontramos que las contrataciones que se van a ejecutar en el año siguiente ya cuentan con presupuesto en este año? Cuando termine el año, se pierde ese presupuesto.
pues la gente no sabe manejar presupuestos plurianuales para asignarlos a procesos de contratación. Hacer estudios de mercado. O sea, hoy sentamos a 10 oficinas de proveeduría de este país y posiblemente ninguna sabe hacer un estudio de mercado. Y la nueva ley exige que en estos temas tenemos que ser un poco más quisquillosos, más expeditos y más claros antes de promover un concurso. El análisis de inversiones. ¿Cuántos podría evaluar una inversión? Sacar el EVA, sacar la TIR y definir realmente el costo-beneficio de un proyecto, de una inversión, de una contratación. Si vamos a adquirir una tecnología, vamos a adquirir unos paneles solares en lugar de un sistema de fluido eléctrico normal, común y corriente, vamos a tener como institución la capacidad de hacer ese análisis de inversiones. Bueno, las instituciones, uno podría decir, bueno, eso le toca al técnico, eso le toca a la unidad técnica, pero la proveeduría no tiene la menor idea de cómo se hace esto y no logramos unir dos visiones, una sumamente técnica y una muy especializada, que es la contratación una sola, para poder evaluar inversiones que se puedan traducir en los procesos de contratación. Hay muy poca evaluación de proyectos en los procesos de contratación. No hay análisis costo-beneficio de las diferentes opciones que tenemos. Los modelos de negociación no se practican al interno de las proveedurías y eso es parte de la profesionalización, porque la contratación no llega con la contratación, ni con el refrendo, ni con orden de inicio. La contratación va a terminar en un proceso de negociación, de estira y de encoge, e incluso ahora, por ejemplo, en pandemia, que nos hemos dado cuenta que nos encontramos con retrasos, que nos encontramos con costos adicionales en los procesos de fletes, etcétera. Entonces, ocupamos negociar ejecución contractual oportuna, ocupamos efectivamente ser más claros en las cosas que ocupamos. Hablamos de diseños y modelos de evaluación de los resultados, hablamos de construir indicadores que nos permitan medir y darle el seguimiento a la forma en que estamos trabajando. Y hablamos de obra pública, por ejemplo, obra pública, que es en las principales debilidades en el sector público. Si alguien sabe de obra pública en las instituciones, es la gente de desarrollo de obra pública, pero la proveeduría no sabe de obra pública. La lógica de la obra pública es de toda la institución y no solamente de una oficina. Modelos de gestión de proyectos, herramientas de planificación estratégica y, por supuesto, esquemas de innovación de procesos, innovación de carteles, de herramientas, de cómo puedo impactar de una mejor manera en las comunidades en las que se llega, que son parte de las exigencias de la nueva ley. Bueno, ¿qué pretendemos nosotros en este proceso? Pues buscamos identificar necesidades, que la gente pueda identificar qué es lo que requiere la institución para cumplir su fin último. Entonces, que un profesional en administración pública, y es lo que estamos procurando nosotros en este nuevo perfil, pueda planificar, coordinar, gestionar, dirigir, controlar y fiscalizar procesos de contratación de bienes, obras y servicios que requieren para la prestación de servicios las instituciones públicas. Y por supuesto, un profesional que tenga claro que lo último de todo esto es garantizar que las instituciones puedan atender de modo eficiente y eficaz las necesidades y requerimientos de las personas para alcanzar ese bienestar general, que es al final el fin último que perseguimos en la administración pública, el bienestar general. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. A mí me interesa mucho o me llama mucho la atención la visión que Eduardo comparte con nosotros sobre estos retos que el día a día le impone al funcionario, no solo con la entrada en vigor de la nueva ley, sino desde ya, ¿verdad? Ya de por sí la actividad de contratación es compleja. Y Eduardo apunta a un tema que también no podemos, creo yo, dejar pasar, y es el cambio de mentalidad. Hay gente que dice, se ha escuchado, y en esto uno lo va viendo, que la ley realmente no plantea grandes cambios, que muchos de los temas ya están, que hay a veces como cambios cosméticos. Y ahí entonces, cuando se escuchan ese tipo de comentarios, el temor que nos surge es que realmente no se esté percibiendo el cambio de modelo que, al menos desde mi punto de vista, sí plantea la ley, ¿verdad? Y entonces el riesgo que tenemos con ello es que los funcionarios sigan haciendo las cosas de la misma manera que las están haciendo ahora, pese a que la ley cambió. Y ahí hay efectivamente un gran reto, como lo apunta el profesor Eduardo.
Quisiera ahora, ya para ir con el cierre, con la etapa de cierre y aprovechar que esto es un conversatorio, pues sí plantearles algunas consultas a nivel, por ejemplo, de la licenciada Janet, de parte del ministerio. Don Jaime nos planteaba que él visualiza dos pilares en la profesionalización: la parte de formación, que obviamente por la naturaleza del CICAP, de la propia universidad, ese es un enfoque para nosotros prioritario, pero también la parte de las herramientas, como bien retomaba también Eduardo. La nueva ley también tiene una novedad en eso, y es que a la Dirección de Contratación Pública le impone la obligación de generar plantillas, por ejemplo. Sabemos que ya a nivel de la actual Dirección General de Bienes, ustedes hacen manuales, emiten directrices, y esto obviamente va en esa línea de las herramientas, pero ahora la ley incluso va a ese paso más de crear plantillas, y esta experiencia nunca la hemos tenido. No sé, una primera pregunta para doña Janet, si ya le han ido dando forma a esa nueva idea, porque como nos plantea este tema de las plantillas para la redacción de pliegos de condiciones, para otros instrumentos importantes a lo largo del proceso. Esa sería, por ejemplo, una primera pregunta. Y otra segunda pregunta, porque esto ha generado expectativa, es el tema de la acreditación de las unidades de compra. Si nos puede, si le existe ya una idea de cómo se llevará a cabo esa acreditación, o en qué consistirá. Doña Janet. Luego Muy bien. con las preguntas para don Jaime y para Eduardo. Okay, gracias. Bueno, en cuanto a lo primero de las plantillas, tenemos que decir que sabemos que el proceso de contratación es electrónico, es digital, y como les mencioné, uno de los ejes que estamos trabajando justamente es el sistema informático con las adecuaciones requeridas para efectos de implementar la ley. Entonces, en ese sentido, son aspectos que se están considerando, ¿verdad?, para que sean incorporados o los ajustes que se requieran, de manera que en el proceso se puedan contar con estas herramientas. Y en cuanto a la acreditación, realmente, como reitero, es un tema que vinculado a la profesionalización tendremos que desarrollar más adelante. Si, por ejemplo, estamos en lo que es la elaboración del reglamento de proveedurías institucionales también, que ahí podrán rescatarse tal vez algunos aspectos que contribuirán a ese proceso de acreditación. Son valoraciones que se están haciendo en este momento, pero concretamente no tenemos todavía esos elementos mapeados ni diseñados, Claro. ¿verdad? Entiendo. Aquí hay una preocupación, doña Janet, de uno de los participantes que de alguna forma es un poco extensa, pero la voy a concretar en que es una persona que, trabajando ya en la materia de contratación y preparándose a partir de sus propias decisiones personales, ¿verdad? Y tomando los diferentes cursos o sus decisiones a ese nivel, pues está el temor como de si al final esa preparación que ya trae con él no le va a ser reconocida trabajando ya. Me parece que la profesionalización, obviamente la respuesta será suya, pero no pareciera que va por ahí, en el hecho de que, en el sentido de que inclusive del CICAP tenemos ya varias promociones de personas graduadas como especialistas en contratación, lo que no quiere decir que su preparación previa no vaya a ser reconocida, mucho más cuando ya tienen años de experiencia en el ejercicio, ya sea en una unidad jurídica, en una proveeduría. La preocupación es acá si esos títulos, esa capacitación se va a reconocer o no a la hora de hablar de la nueva profesionalización con la nueva ley. No, yo siento que definitivamente será un complemento a esa preparación que debe tener el recurso humano. Es un tema integral. Y sabemos, y tampoco, o sea, los temas que vayamos a incorporar en esta profesionalización van a complementar ya de por sí los requisitos
propios del sistema de reclutamiento y selección de personal que ya tenemos, por ejemplo, en el sector, en la administración central, a través del servicio civil, sabemos que hay requisitos, hay elementos, hay requisitos académicos y demás, y esto viene a, será, la parte de profesionalización será complemento para el tema específico de la contratación administrativa. Así es que en cuanto a eso, no creo que sea definitivamente que se vaya a desestimar esa preparación que él vaya a tener ¿verdad? Sí. De acuerdo, hay también una intervención de uno de los participantes que pregunta cómo transparentar, tal vez no está asociado directamente con la profesionalización, pero es una inquietud que sí le quiero trasladar, cómo transparentar esos procesos de compra en zonas indígenas donde no es posible o no es fácil el uso o el acceso a internet, por ejemplo. Y entonces, evidentemente, esto es una materia que abarca todas las necesidades de todo el país, ¿verdad? Entonces, esa inquietud está ahí también como para hacer esa distinción de las áreas de trabajo a nivel del país que probablemente requieran más atención en temas de brecha digital, ya no solo de la profesionalización como tal, sino que va incluido otros temas ahí. Un tema pues informático. Claro, Sí, bueno, son aspectos que se tendrán que ir resolviendo porque definitivamente hay una obligatoriedad del uso de los sistemas informáticos a nivel de los procesos de compras. Habrá que buscar mecanismos que permitan integrar a estas áreas y a estos actores en el proceso, de manera que, igual que ahora se promueve con las pymes y demás, ¿verdad? Son aspectos que tendremos que valorar y tendremos que buscar cómo lograr esa integración dependiendo de sus capacidades, de sus limitaciones y de las exigencias que tiene el proceso como tal. Sí, así es. Ahora una pregunta para ambos panelistas, para Eduardo, tal vez primero Eduardo y después para cerrar el doctor Jaime Pintos. ¿Cuáles deberían ser los objetivos prioritarios en la definición de esa estrategia que corresponde diseñar con respecto a la profesionalización desde su punto de vista y desde la experiencia que tienen? ¿Cuáles deberían ser esas prioridades a la hora de definir la estrategia de profesionalización? Eduardo. Sí, gracias. Yo creo que de acuerdo con los modelos de gobernanza, estos procesos se construyen participativos. O sea, aquí hay muchos actores involucrados, tanto gubernamentales como privados, que es cierto, hay muchas empresas incluso de capacitación que pueden colaborar en ese proceso de profesionalización. Y no solo las universidades, también las universidades, por supuesto, no todas trabajan en contratación pública, pero el proceso de construcción debe ser país, definitivamente. Y estamos hablando de identificar esas debilidades y ojalá, digamos, hay muchas cosas y muchas cosas que han fallado en el tiempo en este país. O sea, cuando la Contraloría emite una resolución, la emite una institución y nadie más sabe sobre eso. Y hasta que alguien se lo dijo, o por obra y gracia que uno se dio cuenta de que algo ya se puede subsanar, se comienza a subsanar. Es la falta de comunicación, información, que fluya la información entre todos. Y ahora, con la nueva autoridad de contratación pública, pues posiblemente esperemos que haya mayores niveles de estandarización, mayor comunicación, mayor claridad, para que eso permee a todas las instituciones públicas, porque lamentablemente padecemos de falta de comunicación como sector, como instituciones, y lo que hoy está haciendo muchas no lo están haciendo. Precisamente por eso, porque no se comparten la información entre las instituciones. De acuerdo. Jaime, tu visión sobre los objetivos prioritarios. Tienes el micrófono en silencio. Está tu micrófono. Perdón, estaba hablando ya y en fin, no me escuchabais. Bueno, la verdad es que quizás aunque no me veíais, se me veía en la cara, ¿no? La sonrisa. Estamos cerrando, acabando, ¿verdad? Y me parece verdaderamente
asombroso, sorprendente, fructífero, positivo, ¿no? Haber escuchado a los compañeros panelistas, a la licenciada Janet Leverich, lo he dicho bien, y al profesor Eduardo Rojas, porque hablamos todos francamente el mismo idioma y hablamos de las mismas cuestiones y todo redunda, ¿verdad?, en torno a una misma idea. Yo por cerrar algunas ideas y también, evidentemente, daré respuesta a lo que me preguntas, pero muy rápido. O sea, cuando hablemos de formación, tengamos en cuenta aquello que hablábamos también de los perfiles, es decir, como perfiles tenemos que pensar en que podemos hablar, y ya lo enuncié anteriormente, en perfiles de fiscalización, jurídico, de contratación y también de unidades promotoras o proponentes de los contratos, pero es más, que también, si antes se dejaba entrever, lo decía, el perfil del comprador, es decir, la formación, y desde la UDIMA y desde el grupo de investigación, evidentemente, que dirijo, también tenemos bastante, bueno, mucha, en fin, vamos por la sexta edición, camino de la séptima, de uno de nuestros títulos, etcétera. Es importante, ¿no? La formación hay que segmentarla. Y esto es importante que desde esa visión que trabajabais, Janet, desde la titularidad de la Dirección General, lo tengáis en cuenta, ¿no? Respecto a esa certificación profesional que le preocupaba a uno de los oyentes, recordemos que también se citó las relaciones de puestos de trabajo, y desde ese punto de vista no hay nada como hacer una carrera administrativa vinculada a la contratación pública en el marco de las relaciones de puestos de trabajo de un Estado como el de Costa Rica, que tiene una administración central y una administración territorial o local, ¿no? Y luego también se puede jugar con el certificado de profesionalidad, que es un elemento, bueno, pues un poquito más difícil, peliagudo y de más compleja homologación pública, digamos. Con respecto a la pregunta concreta, y permíteme que haya hecho estos apuntes que necesitaba hacer, ¿no?, para un poco cerrar este círculo de ideas, que yo insisto que son todas positivas y todas giran en torno a la misma concepción, que es importante, porque da gusto ver cómo efectivamente no solo desde el derecho positivo, sino desde, es decir, desde el propio Ley General de Contratación Pública costarricense, sino también desde los propios órganos competentes de llevarla a cabo, pues tienen esta visión y están ejecutándola, eso sí, con el orden de cronograma que la propia norma le ha establecido, lo cual es completamente lógico. Pues quiero destacar también lo que ha dicho el profesor Eduardo Rojas, es decir, colaboración público-privada. Yo creo que esto es imprescindible, es decir, antes avanzaremos, más rápido avanzaremos. Recordemos que la innovación no solo está en el ámbito público y no solo está en las universidades, sino también que está en el ámbito privado, por lo tanto, esas universidades. Entonces, incidiendo en la comunicación, y ahí conecto con la pregunta que me hacías, y perdón por si me he extendido más de lo que debiera, pero creo que era importante. Es decir, si antes os enseñaba un modelo de profesionalización real que se está llevando a cabo con herramientas que están trabajándose y que están ya en la práctica, que lo tienen lo que serían vuestras proveedurías, bueno, pues nuestras unidades de contratación, nuestros órganos de contratación al uso, ¿de acuerdo? Pues yo creo que ahora los objetivos sería, evidentemente, ponerse a trabajar como ya están haciendo, con esa visión, independientemente de que tienen una prórroga de 18 meses más después de la entrada en vigor para poner en marcha esta estrategia nacional de profesionalización, pero también para que no pase esto que venimos diciendo, que los problemas de ayer serán los de hoy y seguramente los del futuro, con una nueva ley, lo que también ha aludido con otras palabras el profesor Eduardo Rojas, pero es que es la pura realidad al final, ¿de acuerdo? Pues es cuestión de ponerse a trabajar ya. Y por tanto, lo primero, y va todo en relación con lo que he dicho ayer, no ayer, hace un momento, no podemos pensar en, esta formación es buena, vamos a hacerla. No, creemos un plan. Tenemos que crear un plan que será nuestro primer paso, o sea, un plan para llevar a cabo, un plan que no será nuestra estrategia de profesionalización, será un plan para llevar a cabo, ¿de acuerdo?, esa estrategia. Este es el objetivo ahora que yo entendería. Y pongo ejemplos, porque siempre soy de aterrizar las cosas, ¿de acuerdo? Porque son ejemplos que ya se han llevado a la práctica, que ya he hecho, que ya están trabajados, y porque al final, claro, tenemos una muy buena formación en tal o cual entidad pública o privada, etcétera. Bien, ¿a qué perfiles se adecúa? ¿Cumple todas nuestras necesidades? Esto es lo que tenemos que ver. Y para ello tenemos que, pues, hacer un plan a través de una serie de objetivos con una serie de acciones concretas en cada uno de estos planes. Y pongo ejemplos muy rápido, con esto termino. Pues, por ejemplo, tenemos que definir
y unificar los criterios a aplicar en materia de contratación pública. ¿Esto qué supone? Lo primero, crear un mapa de entidades. Tenemos un mapa de entidades contratantes, de poderes adjudicadores en Costa Rica, ¿vale? A partir de ahí pues, se pueden hacer muchísimas cosas, desde la creación, efectivamente, de todos esos mapas de procesos, ¿de acuerdo? De cada uno de los procedimientos para que todos estos procesos estén adaptados a ese mapa de entidades. Evidentemente, hay que crear dentro de los objetivos esta orientación, evidentemente, a las proveedurías institucionales y juntas de adquisiciones, creando, pues, si es el caso, la necesidad de un equipo de coordinación para el asesoramiento, la creación, y esta es la fuente de comunicación que se refería antes, aprovechando las nuevas tecnologías, que se refería antes el profesor Eduardo Rojas, pues una creación de una comunidad de profesionalización donde efectivamente todos los recursos creados por las instituciones públicas estén compartidas y libremente accesibles a todos aquellos que accedan a él y además se quieran suscribir. Bueno, y desde eso, pues una cantidad de objetivos como la implementación de criterios sociales, que es medioambientales, de innovadores o de otras políticas públicas que están contenidos ahora en la ley, que se ha referido también en su última parte de la intervención el profesor nuevamente. Bueno, pues a lo mejor el objetivo será, el principio de actuación para ese objetivo será asesorar en la implementación de estos criterios. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues a lo mejor lo primero es pensar en crear un mapa de políticas marco, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo, pues por ejemplo, en las distintas 7 provincias que tiene, porque no todas las necesidades son las mismas, como se ponía de manifiesto con una de las preguntas de los oyentes, por ese, ¿no?, carácter urbano o más rural de la zona hacia la que se dirija. A partir de ahí, pues crear criterios de fichas, o sea, fichas de criterios sociales homologados, homogenizados, normalizados, con todos sus elementos para llevar a cabo el copy-paste, o si lo queremos, copy and play, ¿no? Enchufar y listo, pues copy-paste, es decir, todo sencillez. Crear un manual para la incorporación también de la estrategia para la incorporación de las pymes y la microempresa, porque ahí estamos profesionalizando a ese tercer actor. Es decir, podríamos llevar a crear un plan con efectivamente que pasara por toda la normalización de la profesionalización y a partir de ese es donde nacería, de acuerdo, la profesionalización en la contratación pública, porque evidentemente este plan sobre la marcha requeriría mejoras, pero yo en mi recomendación, este sería el objetivo ahora para mí, llegar a sentarse con esa visión más transversal para no estar dando palos de ciego y picando, perdonar por las expresiones coloquiales, picando pues de flor en flor, ¿no? Sino que con esta visión de un plan, a través de objetivos y acciones concretas, como las que he citado y muchas otras, porque podría anunciar ahora mismo 48 y estaríamos aquí pues otra hora más, ¿de acuerdo? Llevar efectivamente esta visión de profesionalización desde el antes hasta el después, es decir, desde el inicio del procedimiento o antes de que las personas se pongan a trabajar hasta el control de la ejecución, el seguimiento de indicadores de la evaluación, ¿de acuerdo? Este para mí sería el primer objetivo y cuanto antes, teniendo en cuenta, primero, la moratoria hasta la entrada en vigor y luego esa vacatio legis posterior de 18 meses más, pues evidentemente cuanto antes empezara, pues los resultados siempre serían mejores que si no se hace nada de esto o se va haciendo, pues como decíamos antes, algo sin un determinado concierto, ¿no? Esa es mi opinión. Pues muchísimas gracias a los tres. Creo que hemos dado un paso muy importante con ustedes y con quienes nos han acompañado porque han habido varias intervenciones haciendo ver la importancia de lo que decían de alguna manera todos, reconociendo que hay que reconocer las diferencias en cuanto a las necesidades a nivel geográfico o en el país, ¿verdad? A nivel del tipo de institución que también tramitará o gestionará el proceso de compra. Hoy hemos dado un primer paso, empezar a hablar del tema de la profesionalización era, yo creo que necesario y ya hoy hemos hecho un importante avance sin perjuicio de otros espacios que podamos abrir en un futuro cercano y ojalá con la participación de ustedes como expertos de tan alto nivel. Muchísimas gracias y acabaríamos aquí con el evento. Gracias por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos Buenos días. días. Gracias. Próxima.